Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a iniciar en el cursado de la carrera de medicina, de la cátedra de medicina juvenil, el tema enfermedades respiratorias altas. Es un tema muy frecuente de consulta cotidiana en la práctica pediátrica, por lo tanto vamos a ir analizando por diferentes aparatos y sistemas, considerando el aparato respiratorio superior principalmente, y en ellos vamos a ver que tanto el oído, lo que sería la faringe y el oído medio, se lleva casi el 90 al 95% de las consultas. Vamos a ver que en todo proceso diagnóstico, de exploración o mejor dicho de interrelación médico-paciente, debemos considerar tres elementos fundamentales. Una es la paciencia, no nos olvidemos que la exploración va a ser en pacientes pediátricos, muchas veces doloridos, muchas veces, digamos, sufriendo un cuadro respiratorio con fiebre, por lo cual debemos armarnos de paciencia. La experiencia la iremos haciendo a través de nuestra práctica diaria. Establecer la relación médico-paciente es sumamente importante en la entrevista pediátrica, ya que necesitamos abordar a un niño que muchas veces está, digamos, en una situación compleja, de estrés. Por lo tanto debemos tratar de aprovechar todas las oportunidades para realizar, por ejemplo, la exploración. Y la empatía es un poquito ponernos en el lugar del otro y un interrogatorio ordenado para poder establecer un diagnóstico preciso y de esa forma poder establecer un tratamiento efectivo. Vamos a ver que el motivo de consulta, de acuerdo a los diferentes órganos que constituyen el aparato respiratorio superior, vamos a considerar desde los oídos, nariz, faringe y laringe. El oído es asiento frecuente de infecciones respiratorias que se pueden manifestar de diferentes formas, pero también es asiento de cuadros muchas veces accidentales, como cuerpos extraños y otros accidentes que pueden llegar a suceder. Por lo tanto, es muy importante lo que nos refiere el paciente. Entonces, podemos encontrar que el paciente consulta por dolor de oído, que es la otalgia, por otorrea, que es la secreción muchas veces purulenta del conducto auditivo, acúfenos, vértigo, la sensación de que todo se nos mueve alrededor de nosotros, hipoacusia, que muchas veces cuando son recién nacidos probablemente no sea un motivo de consulta, pero sí sea un motivo de pesquisa neonatal. Desde las fosas nasales, desde consultas muy comunes como son la rinorrea, que puede ser la expresión de un resfriado común, o hasta obstrucciones nasales como pueden ser obstrucciones por cuerpo extraño. Luego vamos a encontrar la faringe, y probablemente esta sea una consulta muy precoz y muy frecuente, como es el dolor de garganta, que será probablemente el principal signo y expresión de una enfermedad. Y por último, la laringe con el estridor o la disfonía. Vamos a ver que antes de abordar los diferentes aparatos y sistemas, debemos proceder a la exploración y el repaso anatómico. Para esto vamos a considerar, por ejemplo, el oído y las características un poquito para que nos sirva de repaso. Vamos a visualizar, por ejemplo, la raíz del hélix, en esta posición el hélix, el antihélix. En la numeración 8 encontraremos el orificio del conducto auditivo externo, encontraremos el trago y el antitrago, y por último el lóbulo de la oreja. No nos olvidemos que esta es la exploración probablemente a priori semiológica, mediante inspección, muchas veces palpación, y mediante la visión directa de la exploración del conducto auditivo. Esto se realiza a través de instrumentos precisos como son un otoscopio, y se puede visualizar el conducto auditivo. Siempre debemos ayudarnos con la retracción hacia arriba del lóbulo de la oreja, y esto nos permite poder observar directamente el conducto auditivo, en donde probablemente encontraremos destritus, muchas veces cerumen, o bien otorrea con secreciones. Y nuestro último paso es tratar de llegar
para observar lo que es la membrana timpánica, en donde observaremos el yunque y el estribo, ¿sí? Y tendremos que visualizar la integridad de la membrana, el color de la membrana, que suele ser nacarada o bien rosada o pálido, y esto nos da la idea de normalidad en el repaso anatómico. En relación a las características, vamos a ver que en la exploración de la nariz debemos llegar o observar directamente, por ejemplo, las fosas nasales mediante lo que es la rinorrea serosa. Podemos utilizar la retracción manual para mirar hacia el interior. Muchas veces los pacientes suelen ingresarse objetos extraños, bolillas, algodones, semillas, por lo tanto es muy importante mirarla. Y podemos hacer uso también del otoscopio y poder mirar lo que es las fosas nasales, el tabique internasal, y de esta manera determinar el color de la mucosa, la presencia de cuerpo extraño y la presencia en algunos casos de hasta tumores. Volviendo a lo que corresponde a la otoscopía, vamos a precisar que la técnica se realiza a través del conducto auditivo externo. Hay que cuidadosamente evitar la lesión de la piel, ya que es una zona muy sensible que puede ser altamente sensible al dolor. Y considerando que el conducto auditivo no es rectilíneo, nos ayudamos a una pequeña tracción del pabellón hacia atrás y hacia arriba en niños mayores y adultos, o hacia atrás y hacia abajo en los niños más pequeños. Vamos a explorar la piel del conducto auditivo externo, la existencia de lesiones, ceras, secreciones o lesiones tumorales si correspondiese. Y la membrana timpánica, vamos a considerar una membrana timpánica íntegra, transparente, brillante, de color nacarado o ligeramente rosado. Vamos a incluir la caja timpánica airada, sin líquido en su interior, y vemos el mango del martillo normo posicionado y el triángulo luminoso, ¿sí? Al tímpano lo podemos dividir en 4 cuadrantes, uno antero superior, en donde está el mango de lo que es el martillo, y se encuentra el triángulo luminoso. Por debajo el cuadrante antero inferior, y posterior encontramos el cuadrante póstero inferior y el cuadrante póstero superior. Esto es importante para tener o determinar regiones de lesiones, o muchas veces en el caso de las infecciones respiratorias altas se pueden producir hasta ruptura y perforaciones de la membrana timpánica. Otro órgano que debemos explorar es la faringe, y esto es muy importante porque nos permite, mediante dos elementos simples que son uno el baja lengua y otro una fuente luminosa como una linterna o una lapicera luminosa, poder explorar los diferentes elementos anatómicos de la boca, desde lo que corresponde a las mejillas, como así también la lengua, como así también los elementos dentarios y la cara posterior de la faringe, en donde encontramos el istmo de las fauces, con lo que corresponde al velo del paladar blando, la úvula, y lo que son los pilares amigdalinos anteriores y posteriores y las amígdalas faringias. Esto, el color de la mucosa es muy importante, y tenemos que decir que el color de la mucosa de las fauces siempre es rosado pálido, y determinar si existen lesiones que pueden ser desde eritemas, úlceras, vesículas, como así también lesiones a nivel de las piezas dentarias. Debemos aprovechar toda inspección de un órgano, de evaluar no solamente por lo que el paciente consulta, sino también todos los elementos que estén a nuestro alcance. Dentro de los síndromes clínicos más frecuentes vamos a establecer 3 síndromes muy frecuentes, y en este orden van a ser la faringitis, sinusitis y otitis. Vamos a establecer que
en un punto. La faringitis nosotros consideramos como el proceso inflamatorio a nivel de la faringe, que es muy frecuente en pediatría. En la mayor parte de las causas, de sus causas son originadas por virus, entonces debemos estar muy seguros con establecer la edad del paciente, el motivo de consulta y las características del mismo. Vamos a considerar que la etiología dentro de los agentes más comunes y más pequeños, como son los lactantes, el virus respiratorio sincicial, el coronavirus, el adenovirus y el rinovirus, pueden simular, digamos, o presentar fiebre, rinorrea, cefalea, malestar, mialgia y conjuntivitis. Siempre considerando que la infección está focalizada en la faringe, porque no nos olvidemos que también pueden avanzar y producir infecciones respiratorias bajas con compromiso importante de lo que es la ventilación. Luego podemos encontrar los virus Coxsackie y Ecovirus, que producen la famosa herpangina, que son pequeñas vesículas que se ubican tanto en el paladar blando, úvula y pilares de las amígdalas. Se acompañan con fiebre y odinofagia y en un síndrome caracterizado como ano, mano, boca, que son vesículas en las regiones anteriormente descritas. Luego podemos encontrar el herpes simple tipo 1 y tipo 2, que va a desarrollar inflamación de lo que es encías, lo que es inflamación de toda la mucosa yugal, con lesiones vesiculosas o úlceras en el paladar blando, fiebre y adenopatía regional. En un cuarta causa podríamos encontrar el virus Epstein-Barr, que es la causa de la conocida mononucleosis infecciosa que produce faringitis exudativa, fiebre, decaimiento, poliadenopatías no dolorosas e inflamación inclusive del vaso. Esta es la famosa enfermedad del beso, ¿sí? Y el citomegalovirus, que es una enfermedad que muchas veces es de transmisión congénita, pero también se pueden desarrollar durante el proceso, digamos, de desarrollo de un niño y produce un cuadro muy semejante al de la mononucleosis infecciosa. Desde la naturaleza bacteriana, lo más frecuente es encontrar lo que nosotros conocemos las infecciones por estreptococo y dentro de este grupo, las del grupo A son las más frecuentes. La etiología, vamos a hablar del estreptococo del grupo A, beta hemolítico Piógenes, cuyo pico aparece en otoño y primavera. La edad suele aparecer principalmente entre los 5 y 15 años y la clínica se caracteriza por fiebre, dolor de garganta, exudado en faringe posterior y área amigdalina, que muchas veces producen, digamos, exudados mucopurulentos, odinofagia, adenopatías cervicales, vómitos, dolor abdominal y malestar general. Otra causa podría ser el Corynebacterium diphtheriae, poco frecuente considerando a la población que esté correctamente vacunada. Si bien puede aparecer en un grupo o una subpoblación que no se haya vacunado, por lo tanto tenemos que pensar en un proceso de faringitis con membrana blanquecina en la mucosa amigdalina y faringe acompañado de estado tóxico infeccioso e inmunitarios incompletos. La otra causa que debemos pensar también es el gonococo, que muchas veces es asintomático y en la población sexualmente activa. En niños, si encontramos este germen, debemos pensar en un caso de abuso sexual infantil. Dentro de las etiologías bacterianas más frecuentes también podemos encontrar flora mixta, anaerobios y espiroquetas, que es un cuadro dentro de la consideración de la totalidad poco frecuente, puede haber exudado faringio, purulento y aliento fétido. Arachnobacterium haemolyticum, también con faringitis exudativa, con exantema escarlatiniforme pruriginoso en extremidades, cuello y espalda, y afecta principalmente a adolescentes y no se detectan en medios con cultivos habituales. Yersinia y micoplasma suelen ser causas
menos frecuentes. Por lo tanto, nosotros debemos dirigir la anamnesis, establecer el motivo de consulta, los antecedentes de enfermedad actual, proceder con el examen físico y podemos utilizar, si están a nuestro alcance, el laboratorio con test rápidos como pueden ser coaglutinación con látex, que tiene una alta sensibilidad, radioinmunoensayo en laboratorios más especializados, y el cultivo posterior en agar sangre. El tratamiento, básicamente debemos como prioridad evitar complicaciones supurativas, adenoflemones, absceso o mediastinitis. El otro objetivo es evitar complicaciones no supurativas como son las enfermedades de causas reumatológicas como es fiebre reumática y glomerulonefritis, que suelen tener cepas, considerando los estreptococos en relación a la predilección de infecciones en piel más que infecciones respiratorias, pero el estreptococo siempre tiene la posibilidad de desencadenar esta respuesta antígeno-anticuerpo y desencadenar respuestas de tu cuerpo contra el mismo cuerpo y producir enfermedades reumatológicas. Evitar la transmisión de la enfermedad es sumamente importante y brindar sobre todo alivio y acortar el periodo de malestar general. El algoritmo diagnóstico es mediante la consulta de un proceso de inflamación de la faringe, dolor, secreción y exudado mucopurulento. Podemos hacer una prueba diagnóstica, si está a nuestro alcance, mediante un método rápido. Si es positiva con coaglutinación con látex, hacemos el tratamiento, que es mediante antibiótico, y si es negativa, podemos proceder al cultivo. Si tenemos alta sospecha debido a que la clínica me muestra fiebre, odinofagia, lo que es secreción mucopurulenta a la edad de entre 5 y 15 años, es posible realizar tratamiento y esperar el cultivo. Si es baja la sospecha, porque no nos olvidemos que la mayor parte de las infecciones respiratorias son de naturaleza virales, podemos esperar o estar expectante hasta el cultivo, ¿sí? Cuando el cultivo es positivo hay que continuar el tratamiento antibiótico, mientras que cuando el cultivo es negativo hay que suspender el mismo. En relación a los esquemas de tratamiento, los antibióticos son los más utilizados, la fenoximetilpenicilina, cuya dosis va de 50.000 unidades kilo día, el intervalo es cada 8-12 horas y la administración es vía oral. En el caso de paciente alérgico a la penicilina, utilizaremos eritromicina a 40 miligramos kilo día cada 6 u 8 horas. Y en el caso tenemos un elemento que podemos utilizar que es la penicilina benzatínica. En menores de 27 kilos, 600.000 unidades, mayores a 27 kilos, 1.200.000. Es una dosis única y debemos tener en cuenta que estas dosis muchas veces son recomendadas en aquellos pacientes que sabemos que no van a cumplir el tratamiento y muchas veces y lamentablemente tenemos que aplicarla. Por ejemplo, en los adolescentes que no quieren tomar la medicación, bueno, con esta, utilizando la vía intramuscular y como única dosis, nos aseguramos el tratamiento. Obviamente debemos hacer tratamiento de sostén, reposo, antipiréticos, hidratación y nutrición. No está recomendado la administración de descongestivo nasal, no está recomendado la utilización de antihistamínico, como así también de corticoides. Y la prevención, sobre todo, y más en estos tiempos en donde tenemos infecciones respiratorias como el coronavirus, el lavado de manos es sumamente importante para disminuir el contacto de secreciones, utilización de tapabocas y disminuir el contacto al máximo de secreción, el distanciamiento social y por último, la utilización, o mejor dicho, el cumplimiento del calendario de vacunas para prevenir enfermedades como pueden ser la difteria. Bien,
Ahora pasamos a una segunda, un gran síndrome clínico que es el de la sinusitis, ¿sí? La sinusitis que afecta principalmente o que produce la inflamación de los senos paranasales es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Y en el 10% de las infecciones respiratorias altas, inclusive aquellas que se producen por infecciones virales, se complican con inflamación de los senos paranasales. Para esto tenemos que volver a hacer un repaso de la anatomía y considerar que los orificios de los senos se originan maxilares y etmoidales desde el nacimiento, esfenoidales entre los 3 y los 7 años y frontales entre los 7 y 12 años. Es decir, que la neumatización de lo mismo podrán ser visibles a partir de esas edades, teniendo en cuenta cada uno de estos senos. Vamos a ver que producen alteración en la histología, como alteración en los movimientos de los cilios y alteración del clearance o el barrido mucociliar, considerando que la mayor parte de las infecciones virales muchas veces producido por virus. La clasificación según la evolución, vamos a hablar de una clasificación como aguda, subaguda y crónica, teniendo en cuenta el tiempo. Aguda es aquella que se presenta de inicio brusco y su duración es hasta 30 días, mientras que la subaguda, la duración va a partir desde un mes y hasta los 3 meses, y la crónica, la duración más de 3 meses. La etiología, vamos a hablar del Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Y en la crónica, el Staphylococcus aureus y anaerobios pueden ser causales de la misma. Dentro del diagnóstico, la clínica, sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda que no resuelve de luego de 10 días con tos diurna que empeora durante la noche y tiene mal aliento, puede ser el inicio de una sinusitis, como así también los catarros de vía aérea superiores que se perciben más intensos con secreción mucopurulenta, dolor retroorbitario o periorbitario y o edema periorbitario pueden ser la signosintomatología de la sinusitis. Basándonos en la clínica, podemos utilizar medios de diagnóstico como es la radiología y establecer algunos criterios como son eh, eh, realizar radiología en niños con mayores de 6 años con sintomatología aguda, y la técnica puede partir desde una frontonasoplaca y o mentonasoplaca. Y lo que uno busca es ver la opacificación difusa de los senos, engrosamiento de la mucosa de más de 5 milímetros y los niveles hidroaéreos. Otros elementos de diagnóstico pueden ser la tomografía y la punción aspiración solo en aquellos pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos o aquellas sinusitis producidas por hongos. Pero en la práctica ambulatoria, probablemente con la clínica y la radiología sea suficiente para lograr el diagnóstico. Vamos a ver que en la radiografía existen dos técnicas. Una es la frontonasoplaca, que es la técnica de Caldwell, en donde lo que podemos observar es alteración o afectación de los diferentes senos, principalmente frontal, con engrosamiento de la mucosa. Podemos ver velamiento de los senos, como así también niveles hidroaéreos. Y la otra proyección es de Waters, en donde tenemos una mentonasoplaca, en donde también podemos ver los niveles hidroaéreos y los senos maxilares y los senos frontales. No nos olvidemos que para solicitar las diferentes placas debemos tener en cuenta la edad, porque si la pedimos a edades
muy temprana, en donde todavía no se ha producido la neumatización de los senos paranasales, podemos caer en el error de hacer un falso diagnóstico de sinusitis, y eso sería un error entre la correlación entre la anatomía, como así también el desarrollo normal y la radiología. Entonces tengamos en cuenta las diferentes edades y los diferentes periodos de neumatización de los senos paranasales. El tratamiento, vamos a considerar que por sobre todo es el tratamiento antibiótico, y no nos olvidemos que tanto neumococo como Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis tienen un alto índice de resistencia son productores de beta-lactamasa. Por lo tanto debemos ser bastante criteriosos en la administración o en la indicación de los antibióticos. En la infección leve, pacientes sin factor de riesgo de presentar resistencia, podemos iniciar el tratamiento mediante amoxicilina de 40 a 90 miligramos kilo día cada 8 a 12 horas por 10 días. Y en los alérgicos a la penicilina utilizaremos macrólidos como pueden ser la eritromicina o la acitromicina. Y los pacientes sin mejoría, por ejemplo, aquellos que hemos iniciado el tratamiento con amoxicilina y después de 4 o 5 días no presentan mejoría clínica, podemos inferir que estos pacientes hayan desarrollado las bacterias anteriormente descritas resistencia bacteriana. Por lo tanto, deberemos utilizar algún inhibidor de beta-lactamasa, como es el amoxicilina más ácido clavulánico, con una dosis de 40 miligramos kilo día cada 12 horas por 10 días. En relación a, antes de pasar a otitis media, no nos olvidemos también de la analgesia, que podemos utilizar paracetamol o ibuprofeno. La hidratación y el reposo es fundamental para la recuperación de cualquier paciente con enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Ahora pasaremos a un tercer ejemplo, que es la otitis media, que es un cuadro también sumamente frecuente, que se caracteriza por la inflamación del oído medio. Y vamos a considerar que una de las infecciones más frecuentes en pediatría, ¿sí? La incidencia es mayor entre los 3 meses y los 3 años y es más frecuente entre otoño e invierno. Los grupos de riesgo siempre vamos a considerar a pacientes con malformaciones craneofaciales, inclusive aquellos pacientes que tienen fisura del velo del paladar, alteraciones fisiológicas como alteraciones vestibulares, implantaciones cocleares, pacientes inmunodeprimidos, como son aquellos que tienen alteraciones de la inmunidad innata o adquirida, y niños con síndrome de Down. El ambiente tabáquico, en estudio con metaanálisis, se han establecido que presentan mayor riesgo de presentar otitis media aguda, y el uso de chupete también condiciona a generar o a propiciar esta enfermedad. El factor protector demostrado es la lactancia materna. La fisiopatología, desde la anatomía podemos considerar que entre los lactantitos probablemente el conducto de Eustaquio tubario suele ser más corto y horizontal, puede haber cierta disfunción tubaria, inmadurez inmunológica. Esto está demostrado por la mayor incidencia que aparece entre los 6 y los 12 meses de edad, y también coinciden con la disminución de los anticuerpos transplacentarios, incapacidad de respuesta ante los polisacáridos capsulares relacionados, por ejemplo, con el neumococo. Y desde los microorganismos sabemos que las infecciones virales facilitarían la producción de otitis media aguda, y las infecciones bacterianas aparecerían como el neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. La evolución, en general, la mayor parte de los chicos que presentan una otitis media aguda, la evolución suele ser benigna, y
manifestarse entre los 4 a 7 días con tratamiento sintomático. Las complicaciones, de no ser así, podrían ser intracraneales y extracraneales. Las extracraneales podría existir mastoiditis con tumefacción en la región del hueso mastoides, desplazamiento del pabellón auricular, supuración y signos de flogosis. Podría haber absceso superióstico y parálisis facial. Y las intrascraneales más graves, inclusive de compromiso vital, podríamos hablar de la meningitis, trombosis del seno lateral y absceso cerebral. El diagnóstico vamos a partir desde la clínica con antecedente de la infección respiratoria alta, fiebre, dolor de oído, en el caso de los más chiquitos inclusive irritabilidad, vómitos, rechazo alimentario que nos podrían hacer pensar en un lactantito, inclusive en un cuadro meningio, malestar general y cuando hay perforación de la membrana timpánica, otorrea. Ante estos signos vamos a utilizar un elemento que ya lo mostramos anteriormente en el repaso de anatomía, que es la otoscopía, y lo que debemos visualizar a través del orificio del conducto auditivo externo es la membrana timpánica, mirar el color de la piel, nacarado, rosado pálido, la existencia o no de perforación de la misma, y en el caso de la inflamación, el colorido eritematoso. Los signos, ya sabemos que en el caso de producirse acumulación en el oído medio, habrá efusión del oído medio, membrana bombada, membrana eritematosa, ruptura y otorrea. El tratamiento sintomático se basa en paracetamol 40 a 60 miligramos kilo día, ibuprofeno de 20 a 30 miligramos kilo día. No nos olvidemos que la otitis media es una patología sumamente dolorosa y que genera gran compromiso del estado general. Vamos a ver que las recomendaciones para el manejo de la otitis media aguda establecen menores de 6 meses, tratamiento antibiótico, con certeza diagnóstica de otitis media grave. Y en la certeza diagnóstica de otitis media leve, también tratamiento antibiótico. Y en el diagnóstico dudoso, tratamiento antibiótico, teniendo en cuenta que son los menores de 6 meses proclives a desarrollar infecciones severas. Mientras que en los pacientes que tienen entre 6 y 23 meses, el tratamiento antibiótico es indicado en la certeza diagnóstica de OMA, y cuando el diagnóstico es dudoso se puede proceder a la observación, calmarlo con AINES, como así también con hidratación y reposo. Y los mayores de 24 meses, la certeza diagnóstica establece el tratamiento antibiótico, mientras cuando el diagnóstico suele ser de una otitis media leve, podemos establecer observación igual que en el diagnóstico dudoso. Volvemos a lo mismo, el tratamiento. Sin factores de riesgo de presentar resistencia, podemos iniciar amoxicilina y en los alérgicos a la penicilina macrólidos, mientras aquellos que presentan riesgo de presentar cepas resistentes, podemos iniciar amoxi más ácido clavulánico. Bueno, muchísimas gracias, desde ya agradecido, y con esto terminamos la clase de enfermedades respiratorias altas.